tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy. Este es un tema que lo vuelvo a repetir, ya lo había hecho. Había tocado el tema específicamente de las visas, pero quiero el día de hoy hablar de este tema porque se han puesto en contacto conmigo muchos chicos últimamente referente a las visas de trabajo. Por eso quiero tocar este tema para que sepan ustedes acerca de este tema un tanto controversial. Christopher, ¿qué pasa con la visa del trabajo? ¿Qué onda? Si me voy a estudiar, ¿puedo trabajar? Si saco una visa de estudiante, ¿ya me puedo quedar allá a trabajar? ¿Puedo sacar una visa directamente de trabajo y poderme ir? Ok, a ver, a todas estas preguntas que me han hecho, es un rotundo no, directamente no, no se puede manejar así. Una visa de estudiante es eso, una visa de estudiante tal cual. Si tú tramitas ante la embajada de tu país una visa de estudiante, tú le estás diciendo al consulado ruso o embajada rusa en tu país que tú a lo que vas a territorio ruso es a estudiar. Por lo tanto, ellos te están otorgando un visado o un permiso para que tú vayas a eso, a estudiar, sea universidad, sea idioma, sea un grado más alto, a lo que tú vayas. El chiste es de que ellos te están dando un permiso para que tú vayas específicamente a eso, a estudiar. Y de aquí vienen muchas preguntas que me acaban de hacer. Hace unos cuantos días unos chicos, como 7, 8 chicos, me dijeron, oye Christopher, ¿y ahí ya puedo trabajar? ¿Me quedo ya a trabajar? Ok, aquí aprovecho para contestarles a todos ellos y otros más que me han hecho esa pregunta, eh, porque viene como esa confusión, ¿no? No te puedes quedar a trabajar terminando ese tiempo de estudio. Te van a dar el visado por el tiempo que dure el periodo de estudio. Vamos a suponer que a lo mejor es 3 meses si en cuestión de idioma, 6 meses, un año, 3 años si es universidad. Vamos a suponer que tu periodo de estudio comprende un año, 12 meses. Por esos 12 meses a ti te van a avisar. Supongamos que es el año normal, como es el año en curso, como giraría normalmente. Si tú entras en enero, tu año de visado terminaría en diciembre. Entonces tú tienes entrada de enero a diciembre. Tú tienes que dejar territorio ruso en diciembre. No tienes permiso para trabajar. Hay algunas personas, yo conocí a un chico allá en Nizhny Novgorod, que es donde estaba radicando, que ese chico tenía permiso, no tenía permiso realmente de trabajo. Lo que hacía es que hizo una especie de acuerdo con la agencia de idiomas donde estaba él estudiando para que le dieran una especie de trabajo y esa agencia le daba una especie de compensación, pero era más que un trabajo, era como especie de becario, porque él recibía creo que 4,000 o 4,200 rublos, algo así. Si ustedes pasan esa cantidad a pesos mexicanos, hablando aquí del país donde yo radico, estamos hablando alrededor de 1,000, 1,200, tal vez 1,500 pesos mensuales por esa labor que él hacía. Estamos hablando que eso pues no te alcanza, pero para nada. Si eso ustedes lo pasan a dólares americanos para que lo puedan pasar al tipo de cambio de su país y sea más fácil esto, el chico recibía alrededor de $50 mensuales por el trabajo que realizaba. Con $50 mensuales, no sé en su país de origen, pero aquí en México no te alcanza para hacer absolutamente nada. Entonces, creo que con esto respondo mucho a muchos la pregunta de ¿puedo trabajar? No tienes autorización de trabajar. Sé que hay personas que pueden llegar a ese acuerdo como este chico. Sí, sí los hay, pero es por fuera. No es que en realidad el consulado o Rusia como tal te permita o te dé un permiso de trabajo al momento de tú ir a estudiar a su territorio. No, son acuerdos que tú puedes hacer con ese tipo de lugares. Si es en cuestión de la universidad, en cuestión de la universidad, ahí la universidad te puede decir, bueno, me puedes apoyar para hacer cierto tipo de labores, pero también sería como una especie de becario. Ahí ya podrías tener un poquito más de apoyo en ese sentido, pero es exactamente lo mismo. Te van a dar una especie de apoyo realmente como tal, como algo que no te va a permitir, yo creo que ni siquiera pagar una sola despensa al mes. Ahora,
la pregunta, yo creo, siguiente que me harían muchos. Y eso me sirve como experiencia para después. Uno de los chicos que se contactó conmigo era referente a algo de chef, quería ser chef o algo de relación al segmento de los alimentos. Probablemente si tú estás estudiando algo relacionado con eso que pretendes realizar allá, y el trabajo que realizas es dentro de un restaurante, pues a lo mejor sí tiene algo que ver y puede ser que te pueda ayudar para que cuando salgas de ahí, que sea una especie de prácticas profesionales, ¿no? Para que cuando salgas de ahí puedas decir, ¿sabes qué? Mientras yo estaba estudiando, acá estaba trabajando y pude hacer esto, me permitían hacer esta labor, entonces ya más o menos conozco, bla, 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 bla. Pudiera ser que de ahí pudieras jalar esa parte, pero en realidad no hay como tal esa parte que te permita el consulado, trabajar con ese permiso, ¿no? Otra parte que me preguntaban, oye, ¿puedo sacar una visa de trabajo? Las visas de trabajo no las da Rusia, o sea, no es como para llegar a tocar y oye, véndeme una visa de trabajo, ¿no? Ah, sí, claro, aquí está. No, las visas de trabajo únicamente te las van a dar de una sola manera. ¿Cómo funciona esa manera? Es que una empresa rusa esté interesado en tus conocimientos, en lo que tú estás vendiendo como tal, en cómo te estás vendiendo tú, y que esa empresa rusa te mande pedir a tu país de origen, a la empresa donde estás trabajando, generalmente debes de estar trabajando, a la empresa donde estás trabajando, y que ellos se encarguen de hacer todo junto con el visado para ya poderte llevar. Así es como funcionan las visas de trabajo en realidad. O en su defecto, que tú estés allá en territorio ruso y que seas alguien sobresaliente, como un científico, como un deportista de alto rendimiento, como algo que en realidad, o que seas el inventor de una bomba nuclear muy poderosa, algo que en realidad tú le otorgues al territorio ruso, que diga el Putin, ¿sabes qué? Pues sí, sí me sirves, ¿no? Beca a este güey, tráetelo para acá. Es más, hasta dale una visa especial para que se quede aquí, ¿no? O hasta dale la ciudadanía. O sea, salvo algunos casos muy especiales, sí te pueden visar como trabajo. Pero una persona normal que va a ser chofer, que va a hacer construcción, que va a ser chef, que va a hacer alguna tarea normal, común y corriente, esas visas no existen. No es de ir a tocar al consulado y véndeme una visa para quedarme allá a trabajar. Eso no existe. O sea, en territorio ruso, y creo que en muchos países no. Tengo entendido que en algunos países como Nueva Zelanda sí se puede hacer eso porque un amigo lo hizo y se fue a estudiar, perdón, se fue a trabajar un año, compró una visa, desconozco el monto que le costó esa visa, y con ese año él se pudo ir a trabajar. Tenía muchas restricciones, solo podía trabajar en algunos segmentos. No específicamente lo que él quería, pero en ciertos segmentos podía trabajar, y sí, efectivamente la compró. Pero en territorio ruso eso no se puede, que específicamente es lo que buscan ustedes. Aquí de lo que estamos hablando en este canal, que comprende a Rusia como tal, no a otros países. No se puede, o sea, tú no puedes llegar al consulado y pedir, me da una visa de trabajo, ¿no? O sea, no, eso no se puede. Y otra parte, ¿cómo puedes conseguir estancia legal? Aquí muchos me preguntaban, bueno, ¿cómo le puedo hacer? Como lo he dicho anteriormente, solamente hay dos formas de que tú puedas tener estancia legal, ya sea con una visa de estudiante o ya sea con una visa de trabajo. Esa visa de trabajo solamente la vas a conseguir que una empresa te vise, o la visa de estudiante que tú vayas y estudies allá, o por lo que ya hemos hablado, por matrimonio con un ciudadano de esa nacionalidad, de nacionalidad rusa. Solamente son las únicas formas en las que tú puedes conseguir una estancia legal, o ser un deportista de alto rendimiento, o ser alguien como Steven Seagal, que por ejemplo Putin le dijo, sí, toma, aquí está tu ciudadanía, incluso sin hablar ruso y sin nada, ¿no? Pero bueno, él es un actor famoso que creo que compró una residencia de no sé cuántos millones de dólares, entonces pues esa es otra forma, ¿no? Puedes comprar una mansión de muchos millones de dólares en Moscú o en algún territorio ruso, y te pueden dar también una ciudadanía, ¿no? Incluso ya ni siquiera bótate las visas, o sea, ya te dan directamente un pasaporte ruso, ¿no?
Son las únicas formas que yo conozco y son las únicas formas que existen, de hecho, para poder tener estancia legal allá. Entonces, regresando al tema principal, ¿existe una visa de trabajo como tal? No existe una visa de trabajo como tal. ¿Puedo trabajar teniendo una visa de estudiante, Christopher? No puedes trabajar teniendo una visa de estudiante a menos que la empresa te lo permita y sea un acuerdo mutuo entre la empresa, perdón, entre el lugar donde estás estudiando y tú. No es que la embajada o sí, que la embajada rusa te permita como tal trabajar. No, es un acuerdo mutuo entre el lugar donde tú estás estudiando y tú. Punto. No hay de otra. No se puede. No puedes tener una estancia legal con una visa de trabajo porque no existe como tal una visa de trabajo. Espero que haya quedado claro este tema que mucho se ha hablado. En verdad no saben ¿cuántas veces me ha llegado esta pregunta de personas que tienen esa duda? Y lo entiendo, porque yo estaba igual y también pensaba que se podía obtener una visa de trabajo, pero no es tan fácil como ustedes creen. Eso no es fácil, no existe. Otros muchos me preguntan, oye, de veras se me pasaba. Otros muchos me dicen, oye, Christopher, ¿y si me voy y estudio ruso y domino el ruso, ya puedo quedarme en Rusia? El que tengas un conocimiento del idioma ruso no te hace acreedor ni a un RVP, ni a una visa, y mucho menos a una estancia legal en aquel país. No, no porque hables un idioma puedes llegar a un país y solicitar una estancia en ese país. No, eso no te hace acreedor absolutamente a nada. Si dominas el idioma, puedes tener oportunidad para tener otras ventajas diferentes que otra gente, pero no te hace acreedor a un permiso ni temporal ni permanente para que estés ahí en ese país. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Espero que haya quedado claro. Si no te quedó claro, no te preocupes, pregúntame ahí. Espero que las preguntas ya sean como más directas en ese sentido. Y yo estoy aquí para servirte. Esa es la intención de este canal, que todos tengamos como el mayor número de dudas resueltas referente a este tema y a todo lo demás. Porque acuérdense que aquí se trata lo más que se puede, ¿no? Rusia, chicas rusas, o sea, todo en general. Es como un poquito de todo, ¿no? Muchas gracias a todos por ver este video. Manita arriba si te gustó. Si no te gustó, si tienes alguna duda, pónmela ahí en los comentarios. No olvides suscribirte y gracias a todos por estar en sintonía. Pa' acá, pa' acá. Bye, bye.